sábado 19 de febrero del año 2022. Seguimos con un clima un poco frío, ¿verdad? Ustedes todavía no se ha ido esta época del año, pero ya creo que ya son los últimos frentes fríos que estamos experimentando previo a que se venga el calorcito de la Semana Santa y bueno, o sea, hay que también darle gracias a Dios por eso. Bienvenidos, 8:05, hay 25 gentes, creo que ya tenemos un buen número de estudiantes, ya tenemos quórum y vamos a comenzar. Les cuento qué tenemos preparado para el día de hoy en nuestros avisos parroquiales. A ver, les cuento que ya califiqué sus tareas. Debo enfatizar en que tienen que atender instrucciones. Hay un par de estudiantes ahí que todavía no, pareciera que no estuvieron atentos cuando yo reiteré en un par de ocasiones que escribieran sus nombres completos en las tareas, porque pues expliqué en su momento cuál era la razón, que no me creara confusión en mi cuadro oficial que yo llevo, porque sí me pasó que me escribieron solo un nombre y un apellido y entonces para mí parecía que era una nueva persona, ¿verdad? Entonces, y haciendo la revisión me di cuenta de que no. Entonces sí les encargo eso, por favor, nombres completos, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre, tercer nombre y hasta cuarto nombre si tienen, no se preocupen, ¿verdad? Pero así lo tienen que hacer para que no se cree esa confusión, por favor. ¿Qué más? El tema de la semana, a ver, ¿quién quiere comentar acerca de lo que se está diciendo, de lo que se está hablando, de esta guerra mediática, si se le puede llamar también de esa manera, sobre el famoso testigo A, que es más famoso de la cuenta, ¿verdad? A ver, les escucho, lo que quieran decir, ¿sí? Vamos a respetar, como siempre lo he dicho, el trabajo de los periodistas, ¿verdad? O sea, eso, con ellos no nos vamos a meter. Simplemente, pues, vemos en esto, ¿verdad?, que está pasando un claro ejemplo de cómo se manejan los medios, ¿verdad? O sea, ya ustedes han visto, han leído, ¿verdad?, al respecto y pues ahí ven ustedes un poco incluso de cómo se aplican las famosas estrategias de manipulación de masas, ¿verdad? Creo que a ustedes también les platiqué que vieran La Dictadura Perfecta, ¿verdad? Y cómo desde se inventan, se crean noticias, se fabrican noticias, ¿verdad? En la película se dice que echan a andar a andar la caja china, y últimamente es lo que hemos visto por parte por una parte, ¿verdad?, de cómo se ha manejado esta situación. No hay duda que echaron a trabajar la caja china, ¿verdad?, con el famoso testigo A, ¿verdad?, que en un par de medios pues no se sabe quién es, porque se supone que es un testigo protegido, ¿verdad? Pero en otro medio, pues sí lo tuvieron cara a cara, ¿verdad? O sea, qué situación esa más complicada. Pero bueno, eso es como un preámbulo, pero los quiero escuchar. A ver, adelante. Activen sus cámaras. Solo puedo ver a Carlos, a Jessica, a Byron, a Sara. A ver, ¿quiénes más andan por ahí? Irma también, Rosario, Adier. Ashley, bienvenida. Yuri, también. Bueno, el tiempo es de ustedes, estimados hermanos. Walter, adelante. Buen día, licenciado, buen día, compañeros. Pues este tema sobre la publicación del Faro es un tema que sí vino a revolucionar muchas cosas, porque como usted lo mencionaba, cabal, esto me hizo recordar a esa película, La Dictadura Perfecta. Yo la vi hace varios años ya, porque al par de horas que salió publicada esta nota, ya estaba el testigo dando declaraciones en la televisión abierta. Y luego viene a decir la fiscal del Ministerio Público que ellos no conocían la identidad de este testigo, y al rato vuelven a mencionar nuevamente que ya había ido a colocar una denuncia Correcto. por coacción y todo esto. Entonces se contradicen muchas situaciones, y las declaraciones que da el secretario de Comunicación de la Presidencia también no vienen
como que a satisfacer la necesidad de información del público, ¿verdad? Ok, perfecto, muy bien, Walter. Bueno, ya se rompió el hielo, pues. A ver, ¿quién más? Byron, adelante. Gracias, Lick. Yo creo que, aparte de que esto es algo meramente mediático, de igual forma creo que también hay que evidenciar de muchas formas cómo se ha tratado de impedir que este tipo de información llegue a toda población. Es decir, no se ha logrado desglobalizar esto. Y al mismo aspecto también creo que mucha gente ignora el punto legal de toda esta situación y lo que significa ser un testigo protegido. Una de las cosas principales es que si uno es testigo protegido por la ley no puede dar ese tipo de declaraciones porque esa misma persona estaría poniendo en peligro una investigación que aparentemente según el Ministerio Público está en reserva. Ujú. Entonces, considero que tal vez en este momento no pueda llegar a ser grave, pero las consecuencias de esto sí, porque estamos hablando de un medio grande que perdería credibilidad si se llegara a descubrir que esto es falso. Sí, buen punto, Byron. Sí, era lo que yo decía, ¿no? O sea, vemos cómo dos medios, CNN y El Faro, presentan cada uno su investigación, pero no revelan la identidad del testigo, ¿no? Y vemos cómo, por otro lado, ¿verdad? Se presenta una entrevista que aunque no se revela la identidad hacia el público, pero si vemos a un periodista, a un reportero, a un presentador haciendo esa entrevista y viéndole al testigo. O sea, qué situación más delicada. Yo les pregunto a la general, si ustedes hubieran sido, ¿cómo se llama el periodista? ¿Alguien me recuerda? Te pido, ay, Axel Cardona. Cardona, sí. Yo no quisiera estar en los zapatos de él porque pues igual le ha caído, ¿verdad? A ustedes. Ni en los zapatos del vocero presidencial, que ese es otro punto. Pero si yo les pregunto, a ver, imagínense, eh, ustedes son el, el periodista que le tocó hacer la entrevista, ¿no? No sé cómo lo hicieron, cómo lo seleccionaron, no sé. Pero si a ustedes les hubieran dicho, mira, tenés que entrevistar al testigo A, ¿sí? Y ustedes ya conocen la situación, ¿qué hubieran dicho? Y eso va de la mano con lo que decía Byron. A ver, difícil, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver. Jessica, ¿usted qué hubiera dicho? Creo que sí se tendría que, conforme a lo que dijo Byron, creo que tendríamos que también cubrir esa identidad, no podríamos hacer como lo hicieron los canales abiertos, tendríamos que hacerlo más o menos como lo presentó CNN, con un audio o algo más si fuera televisión, ¿verdad? Tendríamos que jugar con la imaginación y ver de qué forma se presenta esa entrevista. Pero sí se tendría que proteger hasta en el más mínimo detalle la identidad de este testigo, ¿verdad? Ah, a ver, gracias Jessica. Sí, la cuestión es que lo que yo observé y lo hice por nada más para tener contexto, ¿verdad? Para platicar hoy con ustedes, porque la verdad no lo había visto. Y lo que yo observé es que el periodista sí está viendo al testigo, o sea, lo están ocultando al público, pero él sí lo está viendo y ahí es donde entra lo delicado que dice Byron. A ver si, bueno, no sé, en las actuales circunstancias del Ministerio Público y todo está alineado, no creo, pero en otras circunstancias a este presentador ya lo tuvieran también declarando en el Ministerio Público, ¿no? O sea, ¿cómo lo encontraron? Si se supone que está protegido, ¿ya? Que hay reserva del caso. ¿Cuántas personas tuvieron contacto con él? Porque ahí está el reportero, pero hay mínimo un camarógrafo. No sé si hay alguien que esté controlando la iluminación, el sonido, no sé, porque ahora, pues, un par de gentes y ya, ¿verdad? Pero ven cómo la situación cómo es de delicada y por eso yo preguntaba, ¿qué hubieran dicho ustedes si les dicen, mira, tenés que hacerlo y vas a conocer al testigo A, ¿verdad? Ahí es donde entra en juego la ética periodística, ¿sí? O sea, es una situación realmente bien delicada, ¿verdad? Y por eso es que ustedes se están formando en ese sentido. Claro, yo sé que es difícil porque si me dicen, si no lo haces, perdés tu chance. Yo sé que no todos van a tener
esa opción, pues, de decir, bueno, pues prefiero perder mi chance, pero yo no me presto a eso, o yo no hago eso, ¿verdad? Sí, y hay que conocer, como dice Byron, pues hasta cuestiones de cómo se manejan los casos cuando se dice que están en reserva, ¿verdad? ¿Qué es un testigo protegido? ¿Sí? Para no poner en riesgo justamente esa investigación, ¿verdad? Es bien delicado, hay que tener cuidado porque situaciones como esas pueden comprometer a los periodistas, ¿verdad? Y por eso, insisto, ustedes se están formando acá, para que en algún momento que les toque una situación de esa naturaleza, sepan que van a decidir. Eh, Miren, en redes sociales pues se dice un poco de todo, ¿verdad? Se critica a los periodistas que trabajan en estos medios. Yo no es que, a ver, yo defiendo a los reporteros, defiendo a los periodistas, más a los que andan gastando suela, porque me consta, ¿no? O sea, ellos son los que llevan la casi pues el 80-90% de toda la carga del noticiero la llevan ellos, ¿verdad? A los canales solo, miren, hay gente que solo llega a leer el teleprompter, pues, y con eso les digo todo. Pero no han quemado esas etapas, no han gastado suela en la calle, no han sido reporteros, ¿verdad? Entonces, cuando les toca una situación como esta, se la ven a palitos por lo mismo, ¿verdad? Eh, no es el caso de todos, hay algunos buenos ahí. Yo tuve la oportunidad de ver cómo Guatevisión le dio tratamiento a la noticia, creo que fue el primer día, ¿no? El miércoles por ahí. Y cómo, no sé si lo vieron, pero me gustó cómo Otto Ángel, que yo lo conozco y sé que él sí gastó suela, pues él sí anduvo en las calles reporteando sus inicios allá, si no estoy mal, en siglo XXI, desde ahí lo recuerdo. Les estoy hablando del año 2002, por ahí más o menos, ¿verdad? Entonces, él tiene esa base, esa experiencia que no tienen muchos presentadores o leedores de teleprompter en la televisión, pues, ¿verdad? Entonces, me gustó cómo lo manejaron porque él hizo una narrativa, hizo un contexto del caso, no sé si lo vieron, ¿verdad? Entonces, los dos presentadores que estaban solo servían de ping pong nada más, pero él hizo todo ese contexto, ¿verdad? De cómo estaba la situación, de qué se trataba el caso, etcétera, el manejo que se le ha dado en tribunales, la participación del Ministerio Público. O sea, ese tratamiento de la noticia para mí estuvo bueno, ¿verdad? Entonces, y luego ya vemos que pues los 3 días estos ha estado alegre, va ustedes, como yo digo, Guatemala es un país donde para hacer periodismo es divertido, es alegre. Aquí, ¿por qué creen que aquí se quedan muchos corresponsales que vienen a hacer pasantías y eso y se quedan acá? Porque pues es alegre, que, o sea, aquí no salimos de una y ya estamos metidos en otra, ¿verdad? Entonces, y luego no sé quiénes le han dado seguimiento a CNN, pues que comenzaron el miércoles, ¿verdad? Siguieron el jueves y concluyeron ayer, ¿verdad? Yo digo que ahí queda el tema. Y muy interesante, ¿verdad? Cómo fueron llevando el hilo conductor de la noticia con diferentes actores, ¿verdad? Al respecto. Es importante, ustedes tienen que, miren, estar al tanto de todo eso y ver los dos ángulos, ¿verdad? De la noticia, ¿verdad? Hacer un balance y formarse su propio criterio. Hubo también un space en Twitter, estos espacios que ahora tiene Twitter, ¿verdad? Donde participaron el periodista del Faro, que hizo la investigación. Participó también el exfiscal de la FESI, Juan Francisco Sandoval, y participó la periodista Yuli López, desde acá de Guatemala, ¿verdad? Entonces fue un conversatorio muy interesante. Yo estuve buena parte del tiempo, ¿verdad? En la actividad, y ahí explicaron, pues, ¿verdad? Otros matices, otros detalles. Estuvo el mismo secretario de Comunicación Social de la Presidencia, que igual le ha ido como piñata de pueblo, ¿verdad? Ese es otro detalle, vean, y luego vamos a analizar el diagnóstico, que no crean que se me había olvidado, hoy lo vamos a analizar, pero ese es otro detalle, porque ustedes algún día van a estar en esos puestos, ¿sí? O sea, y es válido, aquí hay gente, ya había algunos números ahí, algunos datos del diagnóstico que dice que no quieren hacer periodismo, que no sueñan estar en un medio de comunicación. Es válido, seguramente tienen otras aspiraciones y les va a tocar en algún momento estar en esos puestos. Ojo, miren, de todo se aprende, ¿verdad? De todo se aprende. ¿Es un puesto delicado? Sí. ¿Hay muchas veces toca salir a defender lo indefendible? Sí. Y eso es lo que le ha tocado al pobre vocero, ¿verdad? O sea,
lo tiraron al agua y a defender lo indefendible. Pero hasta en eso, o sea, hay que saberlo hacer, pues. O sea, yo no puedo, lo que les decía, no se casen con los medios ni se casen totalmente con las instituciones, ¿verdad? Porque hoy estamos y mañana nos reemplaza otro, pues hoy meto la pata y mañana viene otro. Y al siguiente día ya ni se van a acordar de ustedes, crean. Así pasa, ¿verdad? Entonces, el pobre vocero, para mí digo pobre porque sí, o sea, es bien complicada la situación, ¿verdad? Y entonces defender lo indefendible es difícil, ¿verdad? Entraron en una contradicción, presidencia, MP y el famoso testigo A del medio que lo entrevistaron, ¿verdad? Entonces, descreditando la investigación tanto del Faro como de CNN, ¿verdad? Entonces, difícil. Y luego Fernando del Rincón, ¿no? Del programa de CNN, pues se lo termina de traer al suelo, ¿verdad? Yo lo vi el primer día cuando iniciando le dice que, porque le pide como derecho de réplica y él le dice, primero vea lo que vamos a presentar y después platicamos, ¿verdad? Y así, ¿verdad? O sea, si vieron eso saben de qué estoy hablando. Bueno, a ver, ¿alguien más quiere aportar algo? ¿O solo Byron y la otra persona que intervino están al tanto? ¿Y Jessica? ¿Sí? ¿Sí saben de lo que les estoy platicando o no? ¿O están ansiosos por el concierto de Bad Bunny? No sé qué más, quiénes más vienen por ahí. ¿No? Bueno. A ver. Bueno, ¿qué más tenemos para hoy? Les puse una guía sobre el reportaje que tienen que entregar el próximo 26, es decir, de hoy en 8 días. Pregunto, ¿la leyeron? ¿Tienen dudas al respecto? ¿O todo está así claro? ¿Ya la vieron? Yo sí, buenos días. A ver, voy con Turquesa y después con Walter. Adelante. Adelante de Turquesa. Gracias, Lick. Fíjese que sí la vi. A mí solo me generó un poco de duda. O sea, usted nos dio toda la estructura y todos los puntos que iba a calificar, porque puso ahí una tabla de ponderación. Esa tabla la tenemos que apuntar siempre al reportaje como la estructura aparte, o solamente le brindamos el reportaje con todo el material de soporte, gráficas y todas las fuentes. Gracias, Turquesa. Sí, así es. No, la tabla es solo para que la conocieran y qué es lo que vamos a calificar, ¿verdad? Pero esa yo la voy a emplear, ¿verdad? Cuando califique sus trabajos, no hay necesidad de que ustedes la adjunten, ¿verdad? Walter, adelante. No únicamente, licenciado, si hay un mínimo o un máximo de páginas para escribir. Leyeron ahí en la guía les puse, dice... Yo sí lo leí, pero no recuerdo Son eso. 4 páginas, tamaño carta. Tamaño carta, 4 páginas, ¿sí? Eso es lo mínimo, ¿verdad? En la noche me preguntaban si se podían pasar. Sí se pueden pasar una página y media, pero no más, ¿verdad? Porque pues ya ahí se pierde el objetivo que yo estoy tratando de conseguir con esto. Menos no, ¿verdad? O sea, 4 páginas mínimo. ¿Saben por qué? Cuando esto lo hago también para que vayan practicando y cuando les toque su examen técnico profesional, ¿verdad? Los que opten por el examen técnico de su carrera técnica, valga la redundancia, van a tener que hacer, casi estoy seguro, un reportaje. Y si no estoy mal, ahí son como 6 cuartillas, algo así. 6 o a 10 cuartillas, algo así. Entonces, para que vayan practicando, ¿verdad? A ver, en cuanto a las fotografías, eso me lo preguntaban también en la noche. Y el tema, yo ahí les estoy sugiriendo pues algunos temas, ¿no? O sea, que tenga que ver con alguna especialización. A ver, no se compliquen, traten de trabajar un tema que esté en su comunidad, en su colonia, en su barrio, etcétera, porque si tratan de hacer un tema que se les va a complicar, pues probablemente no logren el objetivo ustedes tampoco.
Entiendo que hay algunas limitantes. La mayoría no tiene una credencial, un carnet de prensa, es decir, eso ya limita el poder accesar a las fuentes que uno quisiera. Y por eso es que yo les sugiero que hagan periodismo comunitario, por lo mismo, ¿verdad? Miren, en su comunidad, donde ustedes viven, seguro hay algo que es susceptible de informar, que es susceptible de noticia, que problemas con la inseguridad, que con la basura, que con el agua, que etcétera. Entonces, ahí puede surgir algo que sea de interés colectivo y que ustedes pueden informarlo, ¿verdad? En este reportaje. Entonces, eso es lo que yo les sugiero. Fotografías propias, ¿sí? A ver, la idea es que ustedes hagan algo apegado lo más posible a la realidad, ¿verdad? Miren, yo de hace un par de años, en los trabajos que les dejo a los estudiantes, tanto acá como en locución, les digo que queda eminentemente prohibido, ¿sí? Que vayan a entrevistar a los catedráticos de la escuela, ni al director de la escuela, no, o sea, es que, y perdonen que se los diga, pero eso pasaba mucho en la presencialidad, ¿verdad? Dejábamos trabajos de esta naturaleza y lo más práctico era hacer algo de la escuela y se entrevistaba a los mismos catedráticos. No, o sea, eso era quedarnos en nuestra zona de confort, ¿sí? Y no retar al estudiante a que salga, ¿verdad? Porque lo peor es que ni siquiera, vaya, ni siquiera iban a ver qué había en otras facultades, pues, o en la rectoría. No, se quedaban en la misma escuela, ¿verdad? Entonces, no, la idea es que ustedes salgan y vayan y hagan algo de allá afuera, porque eso es lo que les va a tocar, ¿verdad? Entonces, eminentemente prohibido, ¿verdad? Temas de la escuela, ¿verdad? Puede ser de la universidad en general, sí. Y por ejemplo, ahorita les doy un punto de tesis, dirían por ahí, las elecciones a rector, ¿verdad? Ese es un buen tema, pues, ¿verdad? Ya les he puesto incluso al menos una columna, creo que les puse ahí, no sé si al fin la leyeron todos, ¿verdad? Pero ese es un buen tema, ¿verdad? Que pueden trabajar, eso sí, les pido fotografías propias. No los estoy mandando a que compren una cámara profesional si no la tienen, no, nada de eso, ¿verdad? O sea, yo sé que muchos tienen su cámara porque llevan un curso de fotografía donde sé que al menos les piden algo básico, ¿verdad? En ese sentido. Pero no se preocupen si no tienen su cámara profesional con el celular, de esos que usan ustedes, que son más buenos que el mío, les salen buenas fotos, ¿ya? Y ya, ustedes saben técnicas de fotografía, estoy seguro, y usando una buena técnica consiguen buenas fotos con un teléfono. Para lo que yo quiero, suficiente, ¿verdad? No se vayan a complicar. Hablando de la forma de presentar el trabajo, seguro que ustedes ya vieron algo de diagramación, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con eso? No me va, a ver, bueno, son 4 páginas, híjole, y apenas tengo 5 parrafitos, ¿verdad? Bueno, le voy a poner al licenciado fotos grandes, ¿va? Le voy a poner una de la mitad de la hoja, ¿verdad? La foto y unas 3 líneas abajo, que más parece pie de foto esa cosa. No, eso no va a estar bien. Ustedes, insisto, equilibren bien el trabajo a manera de que sus fotos ilustren, ¿verdad? Complementen lo que están diciendo. Para mí, en este trabajito, a ver, 4 paginitas, yo diría que una foto por página, excelente, ¿verdad? 4 fotitas bien tomadas, con su pie de foto, ahí estamos nítidos. Ashley, adelante. Podemos usar columnas. Sí, buen detalle, Ashley. Sí, pueden usar columnas. Hay algunos estudiantes que incluso ya tienen sus programas esos pues, que, no sé, ¿verdad? Que les ponen bonitos los textos, como en los periódicos, pueden usar ese formato. Ya me lo han presentado así en años anteriores y queda bonito. Recuerden que pues la impresión también cuenta. Eso sí, ¿verdad? Una buena impresión acompañada de un buen contenido, ¿verdad? Porque si se mira muy bonito, pero a la gran me quedan a deber en el contenido, ahí estamos mal, ¿verdad? Pero sí lo pueden hacer. Ojo, aquí voy a también ver cómo están, qué base traen, ¿sí? A ver si no pasaron de noche en géneros periodísticos 1, géneros periodísticos 2, redacción, diagramación, fotografía. Miren todo lo que vamos a evaluar acá, ¿verdad? Y aquí voy a darme cuenta yo cómo vienen, ¿sí? ¿Verdad? Entonces pilas con eso. La redacción importante, la ortografía no se diga, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? Sí. Miren, en periodismo radiofónico yo insisto en los estudiantes en la fórmula para comenzar a escribir los párrafos. Sujeto, verbo, predicado, ¿verdad? El presidente de la República informó hoy tal y tal cosa. Ahí hay una oración lógica. Sujeto, verbo, predicado, ¿verdad? El mandatario agregó que tarara, y ahí se van. Otro párrafo, ¿verdad?
Por su parte, el ministro, tarará, ta, 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 y ven, ahí se van, no hay pierde, ¿verdad? Estamos. Bueno, pasemos a otro asunto, pues, porque si no nos coge el tiempo. Recuerden, 26, no voy a calificar, si lo suben fuera de tiempo, dos situaciones pueden pasar: que no adjunten nada, porque la plataforma cuando lo suben fuera de tiempo muchas veces no carga los archivos, y dos, que sí los cargue, pero que ahí me indica a mí que los subieron fuera de tiempo y se corren el riesgo de que no les califique. Y si no les califico, pues ya saben que no van a tener nota. Y no tener nota equivale a 0, ¿verdad? Y son 10 puntos ahí, pilas con eso. Por eso con tiempo, ¿verdad? Por favor. Bueno, vamos al diagnóstico, híjole. Vamos a analizarlo rapidito, a ver. Déjenme presentar, por acá lo tengo, a ver, acá está. Ahora les voy a compartir y van a ver qué interesantes estos datos que arrojó el famoso diagnóstico. Permítanme que cargue. Ok. ¿Me confirman si ya lo pueden ver? Ahí está. Ok, bueno, vamos pues. Sí, licenciado. Ok, vean que, y gracias, reitero las gracias a los que participaron en el diagnóstico, ¿sí? Vean, la primera pregunta decía, ¿por qué estudia periodismo? ¿Sí? Hay, la mayoría de personas, 15 personas dice que tienen vocación, ¿sí? Le sigue, es una buena carrera, 8 personas opinan eso, y hay una persona que dice que no tenía otra opción, ¿verdad? Es bien interesante cómo estos números nos van dando una idea de cómo estamos, ¿verdad? Y ustedes hasta hoy solo conocían sus respuestas, pero hoy vamos a conocer el universo de las respuestas, ¿verdad? Entonces, esperamos que esta persona que dice que no tenía otra opción a estas alturas, pues ya se vaya convenciendo, ¿verdad? De la carrera. ¿Qué piensa de los periodistas que ejercen la profesión? Dice, ¿son necesarios para la sociedad? 23 personas opinan eso, y hay una persona que dice que el trabajo es arriesgado. Seguro que aquí también hay personas que piensan lo mismo, acá, ¿verdad? La siguiente pregunta dice, ¿los medios de comunicación masiva son empresas de lucro? ¿Verdad? Hay 11 personas que piensan eso. ¿Son explotadores? Hay una persona que considera eso, y hay 12 personas, la mayoría piensa que son parte de los pesos y contrapesos del Estado. No sé si ya les platiqué algo acerca de esto, o ya en el curso de, ¿cómo se llama? Principios de Derecho, algo así, ¿verdad? Principios de Estado o de Derecho, algo así. Si ya les platicaron algo de eso. ¿Por qué los medios de comunicación son parte de los pesos y contrapesos en una sociedad? Vean, les explico rapidito. La prensa, ¿sí? La prensa en general está catalogada de esa manera, o sea, tiene ese calificativo, ¿verdad? Para que vean ustedes lo importante que es, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de pesos y contrapesos, estamos hablando, por ejemplo, de los poderes del Estado. ¿Cuáles son los poderes del Estado? Poder legislativo, ejecutivo y judicial, ¿verdad? Y ya ustedes saben qué hace cada uno. El ejecutivo ejecuta políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes, por decirles algo. El legislativo es el que aprueba las leyes, ¿verdad? Que en determinado momento ejecuta el ejecutivo, ¿sí? Y el judicial, su fin principal, pues es administrar justicia, ¿verdad? Ellos son los que tienen el monopolio de la justicia. Bueno, y la prensa, imagínense, está catalogada de ese nivel, a ese nivel, ¿sí? ¿Verdad? Parte de esos pesos y contrapesos, ¿verdad? ¿Por qué se dice pesos y contrapesos? Porque imagínense qué aburrido sería, y eso sí sería una dictadura total, que el Ejecutivo tuviera todo el control de todo, ¿verdad? O sea, que aprobara leyes, que él mismo, que administrara justicia. Me explico, o sea, eso sería muy fatal para el país, ¿verdad? Entonces, a ese nivel se califica a la prensa, para que se den una idea, ¿verdad? Claro, o sea, que en países como Guatemala la realidad sea otra, pues esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Que no se respete la libertad de expresión, que no se respete a los periodistas, sobre todo a los periodistas independientes, pues eso es punto y aparte, ¿verdad? Pero
La libertad de expresión es algo sagrado, es un derecho humano, ¿verdad? Ok. Y la siguiente pregunta dice, ¿trabaja actualmente en algún medio de comunicación masiva? Hay 21 personas que no lo hacen y hay 3 personas que ya lo hacen. Enhorabuena por los que ya lo hacen, ¿verdad? Eso les está permitiendo tener una mejor experiencia y de la mano con lo que acá les está formando, pues van a, entiendo yo, que a tener una formación integral cuando terminen su carrera, ¿verdad? Y por supuesto que me sirven de aliados acá en el curso, porque muchas veces tienen otro panorama de cómo son ya las cosas allá afuera, ¿verdad? ¿Cómo califica la situación actual de los medios? Complicada. 15 personas dicen que está complicada, ¿verdad? La situación. En crisis hay 7 personas que piensan eso, y nada de gravedad hay 2 personas que dicen que no, que todo está pues tranquilo, ¿verdad? Si aún no trabaja en algún medio, ¿piensa hacerlo en el futuro? Sí, 22 personas tienen esa intención y 2 personas dicen que no, ¿verdad? Vean cómo se sigue repitiendo esta estadística, ¿verdad? Seguramente pues son las mismas 2 personas, ¿verdad? Eso es bien interesante. ¿Posee algún tipo de discapacidad? Esta pregunta a mí me sirve para saber con qué gente que tiene algún grado de discapacidad cuento en el curso, ¿verdad? 21 personas dicen que no, hay 3 personas que dicen que sí. ¿Y qué tipo de discapacidad? Visual, 2 personas, y hay una persona que tiene discapacidad auditiva, ¿verdad? Pues ya las personas que están con esta situación saben que tienen la libertad de poder contactarme en privado, ¿verdad? Para algún apoyo especial que requieran, ¿verdad? En cualquier momento. Ok, ¿considera tener alguna definición propia, periodismo especializado? Miren, aquí estamos tablas, ¿verdad? La mitad dice que no y la otra mitad dice que sí, ¿verdad? ¿Y qué esperan del curso? La mayoría dice apropiarse de herramientas para practicarlo. Hay otro buen número que espera comprender sobre las distintas especializaciones, y hay una minoría que dice reforzar sus conocimientos sobre el tema. Interesante, ¿verdad? Cómo estos resultados me dan a mí la pauta de ver cómo están en cuanto a el tema en general que aborda el curso. Bueno, a ver, pasemos a otro asunto. Fíjense que se me quedó, bueno, no es que se me haya quedado, sino que tengo una presentación muy cortita, ¿verdad? Sobre algunos aspectos propios del periodismo especializado. Esto complementa la que digamos vimos así rápidamente el sábado anterior, y esto también lo vamos a ver así a vuelo de pájaro, porque igual yo se las cargo PDF en Classroom para que puedan tener acceso a la misma, ¿verdad? Pero digamos acá hay otros aspectos que son complemento del tema, ¿verdad? El primero dice el modelo del periodista, ¿verdad? Tiene que ser un especialista, tiene que tener una profesión, eso ya lo dijimos, lo reitero, no precisamente, ¿verdad? No tiene que ser tampoco una pluma brillante, como antes se le decía, sobre todo a los columnistas de opinión, ¿verdad? Esa es buena pluma, esa es una pluma brillante, ¿verdad? Porque por lo que escribía, cómo lo escribía, ¿verdad? En periodismo especializado, pues aunque no es necesario, pues sí se exige tener conocimientos básicos sobre las especializaciones, ¿verdad? O sea, no basta, dice, solo con el famoso olfato periodístico, ¿verdad? Para poderlo realizar. La especialización de las audiencias. Vean, así como nosotros nos especializamos en algún momento, en alguna fuente, en algún tema o en algún medio, ¿sí? ¿Verdad? Cuando hablo de medio hablo de prensa, escrita, radio y televisión, y ahora periodismo digital, que también se ha puesto de moda, ¿verdad? Asimismo también las audiencias muchas veces son especializadas, y vuelvo al ejemplo, ¿verdad? Del médico dirigiéndose a su público objetivo, etcétera, ¿verdad? Y es importante también tomar en cuenta que las fuentes que consultamos, dependiendo de la especialización, también se vuelven fuentes especializadas, ¿verdad? El periodista económico que va al Banco de Guatemala para algún dato que quiera complementar para un tema, un reportaje que esté trabajando, sabe que su fuente ya se convirtió para él en una fuente especializada, ¿me explico? ¿Verdad? Entonces, eso tómenlo también muy en cuenta. La especialización, ¿de qué
de quién escribe el texto, ¿verdad? Un especialista. A ver, mantener esta idea supone aceptar un criterio formal, vacío y poco riguroso. Sería como afirmar que la literatura es lo que escribe un literato, ¿verdad? Esto viene de la mano con lo que estamos platicando, ¿verdad? No necesariamente tenemos que ser expertos, pero sí exige conocer aspectos mínimos del tema, ¿verdad? Esto pues quizá no sea tan relevante. Acá me detengo un poquito. Las causas de la especialización periodística, ¿verdad? A ver, la necesidad en sí, ¿verdad? Del periodismo especializado va de la mano con la exigencia, ¿sí? Y cada vez más se hace más de las audiencias de querer todo dosificado, ¿sí? Miren, a ver, es como cuando ustedes piden el súper, ¿no? Ahora que está de moda el servicio de domicilio, ¿verdad? Usted seguramente llaman por teléfono o escriben, no sé, pero dice, pero mire, hágame la campaña, tráigame la verdura por aparte, ¿sí? Los embutidos aparte, las carnes aparte, de manera que todo venga, mire, bien dividido, ¿sí? Bien seleccionado ahí, ¿verdad? A eso se refiere esto, ¿verdad? O sea, a esa necesidad. ¿Cuáles son las causas de la especialización periodística? La necesidad de parcelar o dividir, de clasificar los conocimientos, ¿verdad? De un mundo cada vez más desbordante y acelerado, ¿verdad? Importante esto. Los discursos de la ciencia y los de la divulgación son distintos. No dejen de aprender jamás, ¿verdad? El periodista, el comunicador, tiene que tener esa autoexigencia, ¿verdad? De estar siempre al tanto de lo que está ocurriendo, de querer aprender más, de todo hay que saber, ¿verdad? Y lo segundo, adquirir la humildad necesaria para esforzarse, primero en entender al científico, recuerdan el ejemplo, y luego, ¿verdad?, tener esa capacidad de explicarlo al público, ¿verdad? Aquí vemos algunas diferencias y similitudes entre el periodismo convencional y el periodismo especializado. No nos vamos a detener a leerlas todas, ustedes lo harán cuando yo les ponga el material o en el momento que lo consideren, pero algo que debemos tomar en cuenta, y lo platicamos, ¿verdad?, en clases anteriores, es que no se separan del todo, ¿verdad?, el periodismo convencional ni el periodismo especializado, ¿verdad? O sea, muchas veces uno es complemento del otro, ¿verdad? Eso también tómenlo muy en cuenta. Muy bien. Antes de pasar a lo siguiente, preguntas, dudas, aportaciones. A ver, todo está así transparente como el gatito de Ashley. Sí, gracias. ¿Estamos? Bueno. A ver, pues, recuérdense que viene el primer parcial también. Entiendo que después del reportaje la siguiente actividad evaluativa es el parcial, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Vean, si revisan el programa hoy, con esto que hemos platicado, prácticamente llegamos al final de esta primera unidad, ¿sí? Ya el próximo sábado comenzamos a platicar un poquito, o vamos a platicar un poquito, ¿verdad? Porque con ustedes una clase equivale a casi a media unidad del curso. Vamos a platicar acerca de periodismo investigativo, ¿sí? Les adelanto, alguien me decía por ahí en estos días, me decía, es que mira, todo periodismo es investigativo. Y sí, llegábamos a la conclusión que sí, porque por muy mínimo que sea, hay que ir a investigar. Para el reportajito que van a hacer ustedes de la falta de agua en su colonia, van a tener que ir a preguntarle al presidente del comité de vecinos por qué está pasando la situación. Y eso también es investigar, me explico, indagar, ¿verdad? Entonces llegábamos a esa conclusión. Claro, cuando ya se habla de trabajos como el del Faro, el de CNN, que es lo que platicamos al inicio del curso, pues esos son otros 30 pesos, ¿verdad? Pero indistintamente de eso, todo periodismo es investigación, ¿verdad? Así que voy a pasar a lo siguiente. Como conclusión, digamos, como remate de esto que hemos venido platicando, les voy a presentar algunas opiniones de periodistas en activo. En su momento ellos trabajaban en Noticiero Guatevisión. Van a ver que habla el que era su director en aquel tiempo, Haroldo Sánchez, habla el famoso Ben Keichin de Las Inolvidables y otro par de periodistas ahí que estaban en Guatevisión. Alguien, ¿verdad?,
porque no aparecen los créditos en el trabajo, incluso está así medio cortado, pero importante aún, pues hizo ese trabajo seguramente para fines educativos, ¿verdad? O alguna tarea. Y pues nos hablan acerca justamente del periodismo especializado, ¿verdad? Y qué onda aquí en Guatemala, se hace, no se hace. Así que permítanme presentárselos, acá lo tengo. Voy a desactivar mi micrófono para que logren escuchar bien. Permítanme un segundito. Okay. Bueno, desde hace muchos años sí hay periodistas especializados en los distintos medios de comunicación, sobre todo en la prensa escrita, que uno encuentra periodistas que trabajan en módulos de investigación, otros en la parte económica, otros en la parte política, y se desarrollan profesionalmente en estas áreas, lo que sí significa que Guatemala ha ido como buscando que los periodistas tengan una especialización para beneficio no solo de los lectores en el caso de la prensa escrita, sino también de ellos mismos, porque se preparan de mejor manera para enfrentar los retos diarios de esta profesión. En mi caso, cuando entré a trabajar a Guatevisión, yo ya me había graduado de licenciada en Ciencias de la Comunicación. Eso quiera que no, pues te da esa facilidad de ya haber completado todos los estudios y tener todo el conocimiento teórico, podríamos decir, lo que te falta es la práctica, ¿verdad? Pero en este caso, en un periodismo especializado, siento que van de la mano, el tener la práctica y lo teórico. Bueno, tengo en el Congreso, ya voy para 3 años de estar cubriendo es la fuente del organismo legislativo. Al inicio es una fuente difícil porque hay mucha coyuntura política, hay mucho término legal, hay mucho que conocer en cuanto a procesos legislativos, en cuanto a figuras también legislativas como la interpelación, como el proceso para aprobar una ley. Acordémonos de que en el Congreso no solo se legisla, también se fiscaliza y también es un medio pues de comunicación o de canal entre la población y el poder político, entonces ves a muchos personajes diferentes, entonces hay que saber conocer poco a poco todas estas la ramificación y conocer todos los niveles de interacción que hay dentro del Congreso. Solo se logra con tiempo, se logra con paciencia, a veces las plenarias son un poco largas, sin embargo uno va conociendo todo lo que hay detrás de una negociación o de una aprobación de una ley. Bueno, aquí por ejemplo tenemos una periodista que durante 8 años se ha dedicado a especializarse en el área económica. O sea, sí tenemos gente que se especializa también en diversos ángulos de la información. Tenemos periodistas que en la parte política se han dedicado también a incursionar, digamos, en este mundo. También tenemos periodistas que ven la parte de tribunales, y todos estos periodistas han sido capacitados no solo en la práctica, sino también a través de cursos que les permite como ir profesionalizando cada vez más en estas tareas. Igual acá hay periodistas que se han especializado en las áreas de investigación, en segmentos bien específicos de media hora, como es el programa a fondo, donde los periodistas que están ahí han encontrado una especialización definida en esta tarea de investigar más a profundidad temas que son de interés de la comunidad. Pues para mí es importante en cualquier medio de comunicación que exista un periodismo de este tipo, porque le da más al televidente, le da la facilidad de no solo ver un noticiero en donde se sacan las notas del día, sino temas que le interesan al televidente, el poderlos ver ahí reflejados, el poder a través de un reportaje, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un reportaje con una investigación riesgosa, con cámara escondida y todo, en donde se pueda denunciar algún hecho de corrupción o algo ilegal que se esté haciendo. Creo que hay diferentes escuelas y diferentes formas de ver la especialización. Hay quienes piensan que el periodista tiene que especializarse o por lo menos tener experiencia en todas las ramas del periodismo, ya sea político, seguridad y justicia, deportivo, nota roja. Creo que es valioso que los periodistas tengan
versatilidad, sean polifacéticos en cuanto a abordar cada uno de los temas. Sin embargo, también hay que apostarle a la especialización. Bueno, yo creo que los jefes de redacción, los directores deben de entender que nosotros damos un servicio a la sociedad y que si nosotros ponemos personas improvisadas a darle cobertura a noticias que requieren de especialización, creo que estaríamos cometiendo una irresponsabilidad con el medio hacia aquellos que nos consumen. Puede ser radioescuchas, lectores o televidentes, como es el caso nuestro. Bueno, ahí está. Como ven, eso refuerza pues mucho de lo que hemos estado platicando, ¿verdad? O sea, no estamos descubriendo el agua azucarada. Estas opiniones se daban hace ya un par de años, ¿verdad? Por estos periodistas que, insisto, pues tienen mucha experiencia, ¿verdad? En la calle y haciendo justamente periodismo especializado. Creo que todos ya no están ahí en Guatevisión, ¿verdad? Ahora ya pues es otra gente, ¿verdad? Nada más Soto Ángel de esa camada de periodistas creo que es el único que va quedando por ahí. De ahí ni siquiera el director está ahí en el medio. Eso es lamentable, ¿verdad? El otro sábado, si tenemos chance, les voy a presentar un material que tengo por ahí de si cómo es la cosa. Se valora realmente el trabajo del periodista en Guatemala y en los medios de comunicación. Es bien pagado, ganan los periodistas lo que debieran de ganar por el trabajo que hacen, y se van a dar cuenta ustedes de algunas opiniones bien importantes, ¿verdad? Claro, déjenme decirles que hay algunos periodistas que sí son bien pagados, pues, pero les estoy hablando de gente muchas veces que hace opinión, que dirigen los medios. Ellos sí, olvídense, están bien pagados. El problema es que de ahí para abajo, hacia los reporteros, hay una muy grande brecha, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces no compensa. Pero insisto, creo que el próximo sábado vamos a tener chance de eso. A ver, ¿alguien quiere sumarse a lo que observaron, a lo que escucharon? ¿Alguien quiere opinar algo? Licenciado, buenos días. Adelante, Héctor. Como hacen todo lo que vi, es muy interesante también, como lo decía el entrevistado, pues a apostar por una especialización. Eso implica que uno avance, ya no se quede solo como reportero, ¿verdad, licenciado? Porque, bueno, yo tuve la oportunidad de platicar ayer con Carlos Roquel, no sé si lo conocen, el que anteriormente daba ese segmento de provincias. Él es comalapense, trabaja en Guatevisión. Entonces, lo que me decía, muchos no quieren apostar a ser reporteros por mala paga. Pero también yo veía el lado de la experiencia, ¿verdad? O sea, hay unos que tienen que atravesar por todo ese proceso por, obviamente, adquirir experiencia y pues poder conformarse, ¿verdad? Al comenzar, ¿no? Sí, cierto. Eso es lo que pasa. Miren, yo me atrevo a decir que muchos de los buenos periodistas lamentablemente no están en los medios de comunicación. Están haciendo otras cosas, menos periodismo, ¿verdad? Claro, están en el ámbito de la comunicación, están haciendo relaciones públicas, comunicación institucional, etcétera, ¿verdad? Pero no están en los medios de comunicación donde debieran estar si las situaciones fueran otras, ¿verdad? Y no solo hablamos de la paga, no solo hablamos del sueldo, hablamos de las condiciones que se tienen que dar para poder ejercer un buen periodismo en el país. Esas condiciones actualmente no existen, no están dadas, ¿verdad? Entonces, los pocos buenos que quedan por ahí los han ahorillado hasta el grado de silenciarlos o tener que expulsarlos del país, así de fácil, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que estar conscientes de cómo está la realidad actualmente, ¿verdad? Y qué podría esperarles en el futuro. Con eso no los quiero asustar, pues, ¿verdad? Porque hay campo, o sea, y no se queden solo no sueñen solo con llegar a ser reporteros de un medio de comunicación, vayan más allá, sueñen con hacer otras cosas, ¿verdad? Y claro, y dirán ustedes, bueno, entonces, ¿para qué estoy estudiando periodismo? No, todo esto les va a servir, ¿sí? Porque en algún momento igual van a tener que redactar aunque no estén haciendo periodismo, igual van a tener que agarrar una cámara de fotografía aunque no estén haciendo periodismo,
van a tener que saber de video, de edición de video, de producción, de postproducción, de iluminación, de sonido, aunque no sea lo suyo, ¿verdad? Entonces, vayan viéndose ustedes en ser alguien integral en esto de la comunicación, ¿verdad? Hoy, la verdad es que, y de veras que tengo otro material ahí muy bueno, ¿verdad? Los profesionales del futuro, ¿sí? ¿Cómo van a tener que ser, o cómo vamos a tener que ser los profesionales en el futuro? ¿Quiénes vamos a sobrevivir, ¿verdad? Con esto de la robotización, con esto de el avance de la tecnología, la informática, ¿verdad? Que por supuesto no es nada nuevo, pues, desde la revolución industrial, imagínense ustedes con el invento de la imprenta, ¿no? Hablando de comunicación, ¿verdad? Y ahora no se diga, muchas cosas las hacen los robots, ¿verdad? El periodismo, la comunicación no se ha quedado al margen de todo eso, ¿verdad? Ha sido afectada. Antes las plantas de redacción eran enormes, sí, había mucha gente, habían periodistas, reporteros, si era televisión, habían sonidistas, había gente experta en iluminación. Ahora no, ahora mandan al reportero y que se lleve la cámara de video, o con su teléfono celular tiene que hacer milagros para sacar la nota para el periódico escrito, para la televisión, ¿verdad? Y si es posible un subpodcast por ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos espera allá afuera, ¿verdad? ¿Quiénes vamos a sobrevivir? Es la gran pregunta, ¿verdad? Entre mejor formados estén ustedes, eso es mejor, ¿verdad? Entre más competencias tengan, eso es mejor, ¿verdad? Así que pilas con eso. Bueno, mis estimados amigos, yo los dejo 8:56 minutos. Me perdonan si me escucharon un poquito afónico, pero esperemos que no sea nada grave. Los espero el próximo sábado. Ojo, pilas con su reportaje, tienen la semana para poderlo hacer, ¿verdad? Y que no les vaya a agarrar el tiempo, ¿sí? Porque, insisto, no voy a calificar si lo entregan fuera de tiempo, ¿verdad? Vayan repasando sus contenidos para el primer parcial, ¿verdad? Y esperemos indicaciones de las autoridades cómo vamos a proceder, ¿verdad? ¿Qué entra en el parcial, licenciado? Todo, desde el video de Yokoi Kenji hasta lo que veamos previo al examen parcial. La licenciado, y también aquellos reportajes que nos dijo que leyéramos de las frecuencias radioeléctricas, fíjense que sí, todo lo que vaya en clase. Y una columna, licenciado, que puso de la situación de la universidad, también, ¿ya? Así que pilas. Bueno, que tengan buen día, cuídense mucho, chao. Igualmente, Lick, cuídense. Gracias. De semana, licenciado.